La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Con la premisa de que la educación y la cultura son herramientas fundamentales para la construcción de ciudadanía, José Carlos Maía asumió como nuevo ministro de Educación y Cultura. Lo hizo con un acto en el Auditorio Nacional Adel Larreta, que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, y la vicepresidenta Carolina Cose, y también un acto artístico al finalizar la palabra del nuevo ministro. Habló también de que para mejorar los resultados educativos es fundamental la participación de todos los actores involucrados. Y justamente con respecto a eso, se plantea un proyecto de ley para restablecer la representación docente en los viejos consejos desconcentrados, primaria, secundaria y también en técnico profesional. Y la convocatoria, además, a un Congreso Nacional de la Educación, y se promoverá el desarrollo de la cultura en todo el territorio. ¿Cuáles son las premisas de la gestión del nuevo ministro? ¿Cómo vinculará o cómo se vinculará con la ANEP y con la UDELAR? Vamos a conversar con José Carlos Maía en los próximos minutos. Francisco Morales, Otra Mañana. Ministro Maía, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy bien, encantado y bien, por suerte bien, estoy a las órdenes, las preguntas que tengan y bueno, para acá, para charlar un rato. En primer lugar, ministro, ¿cómo evalúa su asunción teniendo en cuenta el lugar donde se hizo, que estaba previsto incluso que fuera la propia asunción presidencial allí, que es el Auditorio Nacional, que es el principal escenario público del país, que además se hizo en el marco de una serie también de actividades artísticas? ¿Cómo lo evalúa? La verdad que era un desafío fuerte, ¿no? Porque, para que tengan idea, te digo de memoria, entiendo que el auditorio del Sodre, que bueno, que lo inauguró Tabaré y lo tengo en la memoria con eso, tiene más o menos un aforo de unas 1.800 personas. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos asumimos oficialmente el primero, y después que era sábado, y después tenés domingo, lunes y martes de carnaval, o sea, que vos no tenés funcionarios públicos que te puedan ayudar desde lo institucional a hacer la convocatoria que se hizo en esos términos, en esos días, y la cantidad de gente que concurrió de lugares, pero bien distintos. Había sectores empresariales, a sindicales de trabajo, gente de la cultura, de la educación, artistas de muy diversas áreas. Y bueno, creo que en esos términos, y además había gente de los distintos partidos políticos, no solo del Frente Amplio, salió bien. Creo que la idea era esa, es decir, animarnos a ir a un lugar grande, significativo como es el Sodre, y que además cerráramos con un espectáculo musical que bueno, que se fuera una especie de guiñada de la cultura, que muchas veces no es el punto de mayor inflexión de los partidos, ni siquiera en las campañas. Entonces, el objetivo fue ese, creo que se logró, e intenté, por lo menos yo intenté, hacer un mensaje que, sin desandar el compromiso del programa por el cual uno termina siendo electo y propuesto, tender puentes hacia otros. Ha sido la característica de mi vida. Creo haber desempeñado mis actividades parlamentarias en esos términos y pretendo hacerlo en términos similares ahora. Y ojalá salgan a lo mejor, no por el gobierno ni por el frente, por la gente. Esa es un poco la idea central. Uh-huh. Ministro, en la campaña anterior del año 2019, el debate sobre la educación y el estado de la educación había sido de los principales asuntos. Para esta campaña fueron otros: seguridad, tal vez economía. ¿Qué lugar va a ocupar el debate sobre la educación y la cultura en el nuevo gobierno del Frente Amplio? Yo creo que, a ver, lo importante es definir algunas acciones centrales, ¿verdad? Hay algunas, pues, bueno, que pasan fundamentalmente por la acción de la ANEP, porque por razones constitucionales el monopolio y la tutela general, yo que sé, a mí me llaman, por ejemplo, anoche me mandaron un mensaje
una maestra de Bella Unión, que claro, imagínate si hacía calor acá en Montevideo, no puede ser un aula con botija, con la moña y algo abajo, la túnica arriba, en Bella Unión, 47 grados a la sombra. O sea, y bueno, pero claro, yo primero no puedo hacer nada por razones que soy ministro y no presidente de la ANEP, y segundo, las autoridades de la ANEP son las que venían de antes y están ahora. Entonces, Claro. es decir, la gente a veces confunde las potestades y eso pasa muy seguido, pero yo creo que, a ver, hay un énfasis que es la primera infancia, que hay una ley vigente que se va a poner en marcha ahora, para la cual trabajó y militó mucho Cristina Lustenberg, Sí. Y lo hizo muy bien, y ahora eso es una política de Estado que la fijó el presidente. En segundo, creo que es más que fundamental concentrarnos en que es importante la asistencia de los estudiantes a las aulas. A veces no sé si a ustedes les pasa, te dicen, yo qué sé, mi hijo o mi nieto este mes faltó solo 2 veces, te dice, o 3. Porque claro, dice 30 días. Como un mérito. Como un mérito. Y en realidad, si vos eso pasa mes a mes, terminás con 25 faltas porque sí. Entonces, hay que trabajar en la familia, con los estudiantes, que a veces la mejor oportunidad con mayúsculas, que vos podés tener, que no es garantía, pero que vos podés tener, es estudiar en las mejores condiciones y aprender rápido, y aprender mucho, y aprender toda la vida. Entonces, eso es una. Saben también que la Universidad de la Educación es una vocación importante que queremos llevar adelante. Y en cultura te diría 2 aspectos que yo creo que son fundamentales, porque no me parece que tengamos que venir con una cabecita de ser refundacionales. Podés tener énfasis, podés tener prioridades, pero no que inventaste la rueda. Digo esto, por ejemplo, las industrias culturales vinculadas a las artes escénicas o a las visuales, más concretamente la audiovisual. La primera ley que el Uruguay tuvo es del año 51. Después vino el Frente, hizo la ley de cine, empezó a trabajarse con eso, me acuerdo que estaba Martín Papite ahí, y después en esta última administración, al Frente Facundo Ponce de León, se creó la agencia se le aseguró un buen dinero que nosotros apoyamos desde la oposición. Ahora va a estar otra compañera, en fin, al frente de esta gestión, que tiene también mucho respaldo, que es Gisela Previtale, y no vamos a inventar eso de nuevo, vamos a profundizar, intentar hacer alguna cosa mejor, pero ese es el camino. Y el otro es, además oriental, que llega a todo el Uruguay como llega, es tratar de llegar al interior a través de una política de territorializar la cultura. Es decir, que vos llegues a los puntos más lejanos y donde vos detectes gente vinculada al arte, a la cultura, que son emprendedores, bueno, intentar mejorar su inserción en el circuito cultural nacional, que tengan oportunidades. Es decir, que no solo que lo tenés que hacer, mandes espectáculos al interior, que hay que hacerlo, porque si no solo lo ven en Montevideo, sino generar un ida y vuelta. Si pasaron 5 años y lográs eso, y algunos artistas uruguayos que están en el exterior pueden hacer alguna cosa mirando para acá y que el Uruguay en algunas ferias internacionales esté bien representado, bueno, seguramente llegaremos a esos objetivos. Pero bueno, esa es la idea. Ministro, el otro día conversábamos con el arranque de clases con el consejero Julián Mazzoni sobre el tema, hablamos de varios asuntos, pero en particular enfocamos en el tema presupuestal en un momento de la charla. Había un compromiso o establecido dentro del Frente Amplio que era llegar a un porcentaje determinado del Producto Bruto Interno destinado a la educación, también investigación y desarrollo, digamos. En los gobiernos anteriores se había introducido aquella palabra tender al 4,5%. ¿Ahora el 6% es un objetivo fijo a cumplir en el primer presupuesto o también va a ser escalonado y por etapas? Yo lo veo más lo segundo, ¿no? Por una razón básica, ¿no? Primero, tenemos que saber cuál es el estado de las cosas, ¿verdad? Es decir, cuál en realidad
cuando se pase raya, ministerio por ministerio, ente por ente, saber cuál es el grado de compromisos financieros y económicos del país, el estado de situación de cada lugar, y ahí en el estado de situación y en el contexto general vos proyectás. Yo obviamente estoy convencido que vamos a mejorar la asignación presupuestal respecto al gobierno actual, que la meta es el 6%, y también el 1% en investigación científica, pero yo lo veo como un proceso gradual, sostenido. El Frente, mira, cuando el Frente ganó, el porcentaje del Producto Bruto Interno es un producto más complicado, más bajo, porque se acuerdan que veníamos de la crisis de 2002 y el país había caído bastante, era el 3.2. Cuando terminó, que era el primer gobierno, con Danilo, ministro de Economía, se llegó, o estaba para llegarse, al 4.5. Llegar al último gobierno, al 5.1, insisto, de un Producto Bruto más alto, fue complejo. Entonces, el compromiso es ir hacia esa meta, ojalá la alcancemos, y si no se llegara, vamos a ser claros, diciendo las razones, los por qué, y que haya mucha transparencia al respecto, pero ese es el objetivo. Ministro, usted lo mencionó recién al pasar, quiero tomarme 2 segundos para profundizar sobre eso, para conocer su opinión sobre eso. Usted mencionaba que justamente las políticas educativas las traza la ANEP, en lo que tiene que ver con primaria, secundaria, inicial también, la UTU en su rama, UDELAR ni que hablar, porque también es un organismo independiente. ¿Qué rol es el que cumple entonces el Ministerio de Educación en las políticas educativas del país, teniendo en cuenta que el Ministerio tiene un director nacional de educación pública? Bueno, a partir de la LUC tiene una incidencia mayor, pero hay un límite constitucional, eso es claro. Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación tiene áreas específicas, por ejemplo, vinculada a educación terciaria, a los ECAP, a lo que es el vínculo de coordinación con la Universidad de la República, con las universidades privadas. Tiene vinculadas, por ejemplo, a cuestiones a las cárceles, tiene también vinculación a primera infancia, en fin, tiene una multiplicidad de cosas. Y además, yo lo que proyecto hacia adelante es una articulación muy fluida con la ANEP, porque, a ver, la designación de la ANEP, obviamente con el acuerdo del presidente de la República, fue una propuesta nuestra, fue mía. Entonces, hay una absoluta sintonía desde ese lugar y de mi parte un respeto a la autonomía que la Constitución establece. Vamos a presentar a la brevedad el plan, digamos, lo que nos exige la ley, que es, digamos, el proyecto educativo para la designación de los miembros del CODICEN. El mensaje va con eso, y después trabajaremos en el inciso específico del Ministerio de Educación, que como usted sabe, lo sabe bien, además yo lo sé que usted lo sabe, es muy diverso, es enorme. Entonces, nada, es una oportunidad que con las distintas responsabilidades que hay, ir avanzando. Ministro, uno de los anuncios que usted realizó cuando asumió su cargo es el envío al Parlamento de un proyecto de ley para restablecer la representación docente en los consejos desconcentrados, algo que cambió con el gobierno que terminó el 28 de febrero, algo que además también estuvo en el debate por la ley de urgente consideración. ¿Por qué es necesario dar ese paso atrás o eventualmente hacia adelante, según su perspectiva, con respecto a que los docentes vuelvan a tener representación en los consejos desconcentrados? Porque entiendo que, primero, eso ya está en el CODICEN y no ha generado inconvenientes nunca. Es decir, eso empezó a partir de la Ley de Educación votada en el periodo 2005-2010. Segundo, de 3 miembros, 2 son del gobierno y 1 está por los órdenes. Lo eligen los docentes. Yo doy un ejemplo. En el gobierno del Frente, Robert Silva fue electo consejero del CODICEN, o sea, no era del sindicato. Los docentes lo eligieron a Robert Silva. Entonces, no sé, a veces en la polémica pública dicen, no, gobiernan los sindicatos. No, el que gobierna es el gobierno y participan los docentes. A veces eligen representantes del sindicato y a veces no. Entonces,
Lo que sí estoy convencido es que vos no podés llevar adelante un cambio en educación si no tenés involucrado de alguna manera los actores educativos. Si exclusivamente pasa por la participación de los docentes en la conducción de los subsistemas, como nos planteamos nosotros, no, exclusivamente no. Pero creo que mejora las perspectivas de que quienes van a llevar adelante parados en un grupo, en un aula, tengan representados a personas en los consejos. Ese es el objetivo, no es gobernar con nadie. Nosotros asumimos que la responsabilidad del gobierno es propia, es indelegable, pero creemos que como en educación la participación es muy importante, vamos por ese paso. Yo sé que en eso no hay acuerdo con algunos integrantes de los partidos que gobernaron en Uruguay, pero también saben ellos que esto fue un compromiso nuestro de campaña, con el cual se ganó las elecciones. Entonces veremos en un parlamento que va a ser bien distinto, porque es inédito que no tengamos nosotros automáticamente, entre comillas lo digo, ¿no? Mayorías, como tampoco tienen ellos para imponer sus ideas. Entonces, hay un desafío, ¿no? Yo creo que el riesgo que tenemos todos es el tema de los bloqueos. Ojalá lo hemos no mencionado pasen. aquí en el programa más de una vez. De hecho, cuando vino Julieta Sierra y Carlos Ristrom, ni bien habían sido mencionados o proclamados por la Corte Electoral como diputados, les planteamos que existía, como nunca en la historia parlamentaria del Uruguay del 85 a la fecha, la posibilidad de un bloqueo. Bueno, pero ese es el punto, o sea, es un riesgo de todos, ¿no? Es un riesgo de todos, de gobierno y de oposición. Y sobre todo en una época en que la política está en cuestión, no digo el sistema representativo, porque por suerte en Uruguay los partidos son fuertes, el presidente lo dijo en el discurso, y yo podré no tener acuerdo con los partidos políticos que no integro, pero tengo una buena convivencia y creo que es muy importante, pero le diría que es un riesgo, porque si la sensación en la sociedad es que nos bloqueamos y no hay avances concretos, es un riesgo para todos. Ahora, ministro, insisto con la pregunta, A ver. o con el tema en realidad, ¿cuál es el argumento con el cual usted se va a presentar ante los legisladores de la hoy oposición para plantearles volvamos atrás con algo mismo que ellos aprobaron en el gobierno anterior? Que nosotros creemos que es mejor para que los resultados en la educación uruguaya sean mejores, es importante involucrar a los actores educativos. Y los actores educativos, o sea, los docentes en general, tienen que estar representados en los consejos en forma minoritaria para opinar, incidir y ser parte de la conducción. No son la conducción, son parte minoritaria, pero son parte con las cuales te mejora las condiciones de funcionamiento de la educación. Ministro, días pasados se presentó parte de los resultados de Aristas en primaria, un informe del año 2023. Usted estuvo en la presentación, estuvo también el señor Casciani. Pero más allá de ese informe en particular, ¿cómo ausculta usted hoy el estado de la educación y los resultados de lo que invertimos los uruguayos en la educación pública en el país? Bueno, en primer lugar, la educación pública para mí es la mejor identidad de los uruguayos. O sea, acá a veces se critica muchísimo, sobre todo alguna gente que obtuvo su título universitario pasando por la Universidad de la República, con los impuestos de todos los uruguayos, y después que pasó, egresó y salió, ahora parece que es el peor lugar del mundo. Pero bueno, dicho esto, yo creo que tenemos la necesidad de fortalecer a la educación pública en su conjunto. Los resultados, bueno, no son buenos en términos generales. Hay que ver una cosa, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia fue muy fuerte, todavía estamos viendo los coletazos de eso, o sea, golpeó fuerte en la adhesión y en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
tiendo a pensar que también hay elementos complejos, por ejemplo, que influyeron en algunos contextos. Yo creo que lo dije al comienzo, cuando vos tenés un contexto de violencia en un centro de estudio, en una región, en determinados lugares es complejo. Cuando aparecen factores de otras vulnerabilidades, por ejemplo, problemas de salud mental o de adicciones, que no tienen sector social, que le pueden golpear la puerta a cada quien, sea rico, pobre, clase media, clase alta o muy pobre. Obviamente, si tenés pocos recursos, tenés menos capacidad de respuesta para enfrentarlo porque precisas apoyos, pero eso es un problema que le pasa a todos. Bueno, eso es algo que nosotros, yo creo que ha influido y que tenemos que pensar mejores estrategias. Entonces, los resultados no fueron buenos, no se ha avanzado en términos cualitativos en forma importante, o por lo menos no se ha avanzado en lo que se anunció, y por eso a mí me genera un poquito, ¿cómo decirlo? Yo veo que nosotros vemos como una frustración en esto, porque a la gente se le hizo mucha publicidad con la denominada transformación educativa. Entonces, cuando tenés tanta distancia entre lo que anunciás, que es como si fuera la octava maravilla, y lo que vive los padres, los estudiantes en los centros educativos, te genera problemas de credibilidad. Entonces, no hay que demonizar la educación, hay que confiar en mejorar y no calificar o descalificar ni a actores educativos de hoy ni a los que estuvieron antes. Y eso yo por lo menos he intentado no hacerlo. Y podré tener sí discrepancias porque las digo con toda la letra. Pero el problema es que la administración que terminó, en realidad comenzó diciendo que estaba todo hecho paté. Y no me parece que yo deba hacer lo propio ahora. Ministro, ya que menciona esa especie de desasosiego que sentimos a veces los uruguayos con respecto al estado de la educación, días pasados nos escribió una madre de una escuela de Punta Gorda con respecto al estado de limpieza del local. Y justo cuando lo mencionamos al aire, además, surgió que un padre de esa misma escuela, otro oyente distinto, nos mandaba el mismo mensaje. Y aquí lo que nos contaban es que en realidad ellos ponen el dinero para que haya una de las comisiones de padres, digamos, de la propia escuela. Tienen 4 auxiliares de limpieza en esa escuela, por lo cual no era falta de personal. Entonces, esta pregunta no es para ustedes, este tema se lo vamos a plantear a Cayani cuando tengamos la oportunidad, pero la pregunta es, los recursos que los uruguayos volcamos en la educación en general, ¿no siente también que a veces tienen como los destinos un poco zigzagueantes en lugar de llegar directamente a beneficiar, a colaborar con el proceso educativo de los estudiantes, de los jóvenes, que son en última instancia los destinatarios de todos los esfuerzos de la educación? Bueno, ahí evidentemente el tema que me planteas tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de gestión, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, a veces te pasa de gestión y condiciones para llevar adelante el trabajo. Yo creo que las dos cosas, ¿no? De gestión porque, situaciones concretas como las que tú planteás hacia el funcionamiento, en este caso, de primaria, o podría ser de secundaria, de UTU, o de demás. Ahí hay que mejorar los estímulos. Es cierto que de 2005 a la fecha los salarios de la educación han mejorado, nunca lo suficiente, pero han mejorado. Los vínculos laborales, particularmente con las personas que tienen a cargo de la limpieza de los centros de estudio, en el 2005 recuerdo que unas 4.000 personas que estaban contratadas, lo digo en memoria, uh-huh, por las comisiones de apoyo, comisiones de fomento, pasaron a ser presupuestadas y fue un alivio en su momento para esas familias o esos padres, porque tenían que pagar BPS y demás, era todo un lío. Bueno, eso se logró, pero ahora, situaciones como esa yo conozco, me han planteado, como bien decís tú en la presentación de la pregunta,
es un tema esencialmente de ANEP, pero mi respuesta es que la clave es la gestión. La gestión es definitivo, es lo más importante. Ministro, doy un paso hacia atrás y ya nos estamos acercando al final de la entrevista. A ver. Cuando hablábamos del tema de los resultados de la educación basado en la presentación que se hizo por parte del INED sobre el informe Aristas. Cuando se presenten y haya datos de PISA, por ejemplo, los informes que prepara la OCDE, ¿para usted van a ser relevantes o bueno, van a ser una mirada más sobre el estado de la educación, pero no se le va a dar el estadio que habitualmente se le daba de trascendente al propio reporte, digamos? A ver, van a ser van a ser relevantes sin duda, pero no los únicos. Yo creo que Uruguay tiene el INED, es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene unas fortalezas muy importantes y tiene independencia técnica para trabajar. Ese instituto se creó hace unos 10 años más o menos, digo de memoria, y ha sido contundente siempre. Entonces, para mí hay que tomar todas las mediciones, pero me preocupa que no sea autoflagelante las conclusiones, o sea, que vos te permitan edificar, que te permitan sí ser autocrítico, pero que te genere un clima de que eso, bueno, me equivoco en esto, hay problema acá, pero trabajamos para cambiarlo, porque si no, es como que generás una espiral negativo, y lo que se retroalimenta es lo más complicado, eso, ¿no? Es decir, el clima del desarrollo educativo es muy importante, porque genera estímulos o desestímulos. Y yo sé que, claro, si vos tenés un centro de estudio que tiene problemas de saneamiento, que los baños están mal, que se llueve, que lo que fuere, es desestimulante. Pero asumo esto como un desafío, más que ponerme a señalar y decir, bueno, esto es todo espantoso. Porque, nada, es una cuestión hasta de filosofía de vida. Ministro, usted adelantó cuando asumió que se va a convocar al Congreso Nacional de Educación y que se trabajará para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Y otro punto que usted también destacó cuando arrancó esta entrevista era la universidad de la educación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué impactos va a tener la formación de una universidad de la educación para la formación de los docentes y para las mejoras con respecto a los procesos educativos de los chicos? Bueno, empiezo por lo último. Yo creo que es clave. Hace 70 años, por decir la fecha, no me acuerdo exacto, arrancó para un lado a Ferreira y para el otro lado Grompone. Esto es, uno hizo Humanidades y el otro el IPA. Entonces, todos los del IPA tienen monopolio, en sentido no estricto, pero digamos, del título de la educación media, y todos los de Humanidades, el monopolio, tampoco estricto, del título universitario. Y así, durante todos estos años, nunca logramos esto. Entonces, yo sé, me queda claro, que uno de los puntos fundamentales está en el tema de la gobernanza de un futuro ente autónomo. Pero bueno, si con la UTEC logramos avanzar y tener una nueva universidad que hoy es motivo de orgullo de todos, yo por lo menos lo que no hago es amputarme la posibilidad de ir por ese camino. Y tendremos que hablar con todo el mundo, con los partidos políticos, por supuesto, que son los que tienen los votos para hacer lo posible o no, con los actores educativos para ver hasta dónde opinan, de qué manera, pero entiendo que la formación docente es clave para mejorar las condiciones de desarrollo de la educación. Ustedes saben que nosotros no estuvimos de acuerdo con el camino que esta administración pasada generó, que era una prueba, y en esa prueba vos tenías, si la aprobabas, para la redundancia de palabras casi, un título universitario. Yo creo que eso no es un camino académicamente sólido, o por lo menos no es el que yo quisiera, y no vamos a ir por ese camino. Vamos a respetar lo que se hizo, pero no lo vamos a continuar. Creo que es el desarrollo a hacer. Y después lo del Congreso de la Educación está en la ley. Hay una ley, la ley de educación, que indica que tenés que ir ahí. Y bueno, ese lugar
después vamos a ver los contenidos de ese congreso, vamos a trabajar para que tenga cuestiones fructíferas y constructivas para el país, para la educación fundamentalmente, que es su métier. No va a ser este año, seguramente va a ser en el 2026, porque, bueno, la ley establece que se tiene que hacer en el periodo ya. Entonces, la meta es hacerlo en el 2026. No me quiero atar a fecha porque después, viste, se me corre el calendario y tengo lío con eso. Y lo vamos a correr nosotros también, ¿no? Claro, más bien, cuando la gente dice, preguntale a Maía tal cosa, sí, pero bueno, capaz que Maía se metió solito en el atolladero. Pero bueno, la idea es hacerlo en el 2026. Dos últimas preguntas, ministro. A ver. La primera, Renato Operti, se dijo que estuvo en contacto con gente de la educación. Renato Operti es una figura prominente de la educación, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, digamos. ¿Va a tener algún rol dentro del nuevo gobierno? Yo no lo tengo planteado, pero tampoco se me planteó. O sea, me parece un muy buen nombre. Yo lo conozco hace añares. A Renato de la época que estaba con Rama, en fin, hace 30 años estoy hablando. Pasa una vida atrás de esto. Es un hombre muy sólido, es un tipo honesto. No sé si va a tener algún rol o no realmente en esto, pero es una opinión importante, respetuosa, y yo tengo en cuenta sus opiniones porque me parece una persona seria. Esté de acuerdo, no, a veces con sus ideas o de otro cantar, pero me parece un tipo sólido, sin duda alguna. Ahora le pregunto al ministro / profesor / docente. A ver. Desde que ha arrancado este año y en base a unas decisiones que tomó también el gobierno de Brasil, se ha estado debatiendo con respecto al tema del uso de los celulares dentro de las aulas y también dentro de los centros educativos, porque en algunos casos de colegios privados se le pide a los chicos que dejen los teléfonos antes de ingresar a los lugares, una especie de lockers, digamos, a los celulares allí restringidos. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo lo ve usted? Como ministro, pero también como docente. Mirá, yo lo que creo es que todos nos vamos, no voy a poner todo, pero una parte importante de nosotros tenemos una adicción fuerte con las tecnologías y con los celulares, o sea, como que nos abdujeron, por decirlo de alguna manera. En los adolescentes, todo esto tiene un dominio mucho mayor en cuanto a la versatilidad que tienen para utilizarlo. Mirá, en la experiencia de Brasil, creo que también Australia y algún lado más, hay que mirarla con atención, porque yo diría, riesgoso tener a la tecnología como enemigo. Es decir, siempre he sido mucho más conteste en la regulación que en la prohibición, por decirlo en términos conceptuales. Les cuento una anécdota. Yo en este momento, hace 2 o 3 años que no doy clase, reviento de ganas de dar clase porque la extraño de una manera que no se saben cómo. Pero me pasaba en el aula el lío con los celulares, ¿no? Y varias cosas, pero la voy a ser cortita porque estos radios pueden tener poco tiempo. Pero, a ver, entonces, un día en una clase me tocaba dar populismo en el programa de 4º año. Entonces yo sabía que estaban todos desesperados para agarrar el celular y le dije, bueno, busquen la definición de populismo en su celular. Se zambulleron el celular. Y después le dije, ahora busquen qué le dice la información que están, digamos, colgada de líderes calificados como populistas. Y ahí te aparecían, no los voy a nombrar, gente que vos podías decir que era de izquierda y otros que eran de derecha, todos calificados como populistas por la información a la que accedía los estudiantes. Bueno, ahora aguántense un poquito, capaz que colaron algunas cosas, ¿viste? Me miraron, aguántense un poquito y les puse a hablar de lo que el autor Octavio Ianni define como las bases del populismo, ¿no? Claro. Gobierno, partido y sindicato. Y bueno, hace casi 40 años, Carmen Tornaría, que era mi profesora didáctica, me decía, miren, ustedes no se enfrenten con la televisión, que tiene color, movimiento, cosas, Imagínate hoy. Entonces, yo creo que hay que limitar mucho lo de los celulares. Quiero ver cómo es la experiencia en la prohibición. En general, estoy más a favor de la regulación que la prohibición, porque creo que en parte es como tapar el sol con un dedo. Pero sé que es un problema hoy, porque es una especie de adicción que tiene esta civilización, de la cual formo parte,
y adicción que además en parte tengo, porque mi celular es una computadora y me llegan correo electrónico y le contesto a 1000 personas. Pero capaz que me fui un poquito de la pregunta, pido disculpas, No. pero es lo que me nace porque me sale mucho más el docente que cualquier otra cosa. No, y además buscábamos la expresión del docente también. Y le confieso que, mejor dicho, le comparto que hace un tiempo entrevistamos por este tema al maestro Juan Pedro Mir y nos dijo exactamente lo mismo. Mira. Con respecto a que él era más de la idea de la regulación que del prohibicionismo. Y usted acaba de introducir, cuando habla de la regulación, antes del prohibicionismo, una cuestión que es muy interesante, que es, los celulares son fuente de información, le falta la curaduría de esa información, no es una fuente 100% confiable, porque uno puede entrar a una página web y decir que la batalla de las piedras fue en 1911 y va a andar por la vida repitiendo que fue en 1911 cuando había sido en 1811. Pero el tema es que hay una fuente de información, lo que falta es curar su acceso, digamos, o mejorar su acceso. La pregunta es si nuestros docentes, nuestro sistema hoy está en condiciones de hacer esa curaduría. Bueno, yo ahí no, la verdad que en esto no puedo opinar a fondo porque la vida me llevó mucho más para el lado parlamentario y político. Entonces, puedo pecar de atrevido si me meto a fondo a responder la muy pertinente pregunta que vos hacés. O sea, yo hoy no sé específicamente qué herramientas le están dando a los que aprenden hoy en Magisterio, en INET, en el SERP o en el IPA para ser profesores. Parto de la base que hay gente que se dedica a esto y que esos problemas que vos planteás muy bien, la curaduría, le pasa a ustedes, los periodistas también, ¿no? En cómo contrastás con la fuente y quién escribe, porque ahora todos podemos subir información, con la inteligencia artificial ni hablemos que pasan de todo tipo de cosas. Entonces, sin pasarnos de paranoia, tener en esto una visión crítica y tener una visión que te permita, saber que esto es un tema complejo, pero inevitable, y que tiene que estar necesariamente en la formación de profesional, de docentes, de periodistas, en fin, de personas que se comunican con los demás y que juegan un rol en la vida de la gente. Y además como una forma de hacer docencia con esto de construcción de ciudadanía, porque hoy tenés la paradoja del acceso universal al conocimiento como no pasó antes la civilización, con los riesgos estos. Hoy está en entredicho, por ejemplo, la utilización clásica de las bibliotecas. Y tenemos pensado hacer algo nuevo con la Biblioteca Nacional y con unas cuestiones por ese lado, porque hoy básicamente el uso de la biblioteca es gente muy, muy especializada. Claro. Y antes, yo qué sé, cuando fui a estudiar el IPA, o quienes estudiaban cerca de la Biblioteca Nacional, iban a la Biblioteca Nacional y era mucho más poblada. ¿Pero por qué? Porque cambió el mundo en, yo qué sé, 30 años, lo que no cambió en 200. Pero también me fui de largo en esta también. José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, fuerte abrazo a toda la audiencia.